Bueno, ahora sí, en esta clase vamos a estar hablando de la emoción por la cual estás frenado. Esa emoción que hace que no logres los objetivos que tenés. Vamos a estar hablando un poquito del trading y lo quiero empezar a llevar a otras áreas de mi vida, de la vida de mis alumnos y seguramente de tu vida. Esta emoción es el miedo. La vida la podemos diferenciar en dos grandes emociones, ¿sí? Por un lado el miedo y por un lado el amor, ¿bien? No el amor como ese amor erótico, ese amor más romántico, sino como ese amor que vos tenés hacia tu respeto, el respeto por lo que querés lograr, el amor hacia el propósito por el cual vos estás haciendo trading, ¿bien? El amor a todo lo que o ese amor que vos pones a todo lo que haces en tu vida. Pero por otro lado también aparece el miedo. Y el miedo lo único que va a hacer es protegerte de situaciones que son nuevas para tu sistema. Cuando vos el miedo lo empezás a reconocer y a atravesarlo, vas a ver cómo esa emoción empieza a disminuir, ¿bien? Y si estás acá es justamente para trabajar esa emoción, poder atravesarla y poder cumplir tus objetivos. Y cuando digo esto, siempre aclaro lo mismo. Una emoción no se puede negar, ¿sí? La podemos empezar a gestionar, a atravesar, pero cuando hablamos de gestionar hablamos de atravesar la emoción. ¿Por qué? Porque yo no puedo pausar una emoción, yo no puedo gestionarla como si fuera el grifo del agua de la cocina, que bueno, la cierro, la abro. No funcionan así las emociones. Las emociones están o no están. Bien, ahora, pensemos cuando vos eras chico y te caías y llorabas. Pensá en un niño, pensá en tu hijo, pensá en un niño cualquiera. Se golpean, se caen y empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Ese niño empieza a descargar toda la emoción en ese llanto. No se guarda nada en esa emoción, no se guarda nada en ese llanto. Y llora y llora y se descarga. Pero a los 5 minutos de que se sacó toda la emoción de encima, se pudo poner de pie y pudo estar riéndose de otra cosa y pudo levantarse y seguir jugando lo que estaba jugando y ya está. Pensemos en que si los adultos reaccionáramos y gestionáramos las emociones y las atravesáramos de la manera en la que lo hacíamos cuando éramos niños, hoy por hoy nuestros objetivos estarían al alcance de nuestra mano. Porque eso que nos está impidiendo lograr el objetivo es la emoción. Principalmente el miedo. Porque si yo quiero vivir del trading y tengo miedo ante cada pérdida, y tengo miedo ante cada día malo, y tengo miedo de no lograrlo, y mis pensamientos y mis diálogos internos son de escasez, son de miedo, son de incapacidad, son de falta de fe ante lo que estoy haciendo, estoy haciendo que todos esos miedos sean muchísimo más grandes que eso que yo quiero lograr. Como hablamos en otras clases, la conexión emocional con lo que vos querés lograr tiene que ser más fuerte que el miedo, más fuerte que cualquier emoción que esté boicoteándote, ¿sí? Porque una vez que vos tengas claro cuál es ese objetivo y cuando tengas claro el vínculo emocional, ¿sí? que te hace querer alcanzarlo, y también cuando tengas claridad en cuáles son esas emociones que te están frenando, vas a poder identificar ahí, ok, ¿cuál es el precio emocional que tengo que pagar para poder lograr lo que quiero? Porque si vos querés ser rentable en el trading, seguramente tengas que pagar un precio emocional, que vos lo podés llamar como que tenés miedo a perder. Pero en definitiva tenés miedo a perder, tenés miedo a fracasar, miedo a volver a cero, miedo a desilusionar a tu familia. Miedos
escondidos detrás de ese miedo a perder. Entonces, primero y principal, lo que yo siempre recomiendo es identificar el miedo a qué. Porque si es miedo a perder, ok, tengo miedo a perder. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si pierdo? O sea, ¿qué sería lo peor? ¿Es el miedo a perder? ¿O es el miedo a fallar? ¿O es el miedo a no controlarte y perder todo el día de operación? ¿O es el miedo a no respetar tu plan y por qué no confías en vos? ¿O es el miedo a volver a quemar una cuenta? ¿O es el miedo a que si quemas una cuenta crees que no sos capaz? Si vos empezás a buscar qué viene atrás del miedo, podés llegar a cuál es el verdadero nudo. Porque a veces no es solamente el miedo a perder, porque el miedo a perder lo tenemos todos. Pero cuando vos empezás a indagar qué es lo que hay más profundo, puedes empezar a relacionarte con ese miedo desde otro lugar. Porque al miedo lo vamos a atravesar. Y acá te voy a contar un poco cómo yo atravieso los miedos. Y después te voy a contar cómo lo atraviesan mis alumnos, para que vos también lo puedas empezar a aplicar. Muchas veces en mi vida tengo miedo. Muchas veces cuando los desafíos son muy grandes. ¿Y a qué me refiero con desafíos muy grandes? Desafíos que son nuevos. Desafíos que antes no estaban en mi radar de posibilidades. Por ejemplo, cuando yo empecé la facultad era un desafío y tenía miedo. Pero hoy por hoy, me anote en el posgrado que me anote o empieza el curso que me anote, no tengo miedo de que si hay que rendir o que si hay que entregar un trabajo práctico o que si hay que dar una lección para un montón de personas. No tengo miedo de eso. ¿Por qué? Porque ya lo atravesé. En su momento ya lo hice. Si estoy en una relación, me da mucho miedo estar en una relación. Estoy en una relación actualmente y me dan muchos miedos de sentirme rechazada, me da miedo perderme, me da miedo encapricharme y llorar y sentirme que no valgo. ¿Por qué tengo miedo de eso? Porque en su momento ya tuve esos miedos. Entonces ahora cualquier evento que venga a despertar esas emociones o esas vivencias que ya tuve, me despiertan esos miedos. Ahora, hay algo que es más fuerte que ese miedo, que es el tipo de relación que yo quiero construir. Entonces, cuando yo tengo claro cómo es la relación que quiero, ese miedo queda chiquitito, ¿sí? Porque una relación sana, que es la que estoy construyendo y la que estamos construyendo, se basa en la lealtad, se basa en el respeto y se basa en el diálogo. Y se basa en que yo pueda comunicar lo que voy sintiendo. Entonces, cuando tengo claridad en lo que quiero, ese miedo de que si hablo se van a reír de mí, ya no está y queda en un costadito. Ese miedo estuvo al principio. ¿Saben cuándo se pausó ese miedo o bajó un poquito el volumen? Cuando dije lo que pensaba y lo que sentía, cuando pude llorar y ser vulnerable, y la otra persona no se me rió. Y me acompañó, y me entendió, y me escuchó. Entonces ya ese miedo ya no aparece. Entonces, siempre el miedo va a aparecer ante una situación desconocida. Lo importante es que uno lo pueda reconocer y que pueda hacer algo con eso. Por otro lado, cuando empecé en el trading, tenía mucho miedo. Pero el miedo no tenía que ver con no respetar mi plan de trading, sino con poder lograr los objetivos que yo me había propuesto. Porque cada vez que yo no respetaba el plan, me estaba diciendo internamente que yo no podía, que no me sabía respetar, que era al divino botón decir que iba a hacer tal cosa si después no lo iba a hacer. Y fue entrenarme en, ok, respeto mi palabra porque hay un objetivo que quiero cumplir. ¿Y a qué voy con esto? A que cuando vos atravesás el miedo, no hay después un obstáculo o no hay después un objetivo que no puedas cumplir. ¿Por qué? Simplemente después van a ser distintos niveles, ¿sí? Cuando vos empezás a operar en una cuenta de $20 o $50 o $100 o $1000,
Obviamente que los niveles de desafío van creciendo en relación a lo que es el caudal económico, pero vos te vas entrenando para eso. Entonces, el otro día lo hablamos con uno de los alumnos del entrenamiento. Decía, si vos estás trabajando en tu psicotrading y empezás a trabajar en porcentaje, no importa después si es 1, 2, 5, 10, 1000, 10.000 dólares, porque trabajaste en porcentaje. Obviamente que para que eso suceda y no te genere estrés, el caudal que va a recibir toda esa información, todo ese dinero, en este caso, se tiene que ir ampliando, el recipiente tiene que ir ampliándose. Yo me acuerdo cuando empecé, trabajaba bajo relación de dependencia y demás, y bueno, ahí se cortó el video, ahí estoy volviendo. Les contaba que cuando trabajaba en relación de dependencia, ganaba aproximadamente unos 50 dólares. Y a mí me daba muchísimo miedo ir a pedir un aumento. Y el aumento capaz que era de, no sé, 5 dólares, 10 dólares. Y me parecía muchísimo en ese momento. Primero porque me tenía que enfrentar a ese miedo de ir a otra persona. Yo en ese momento internamente me sentía muy aniñada, que no tenía las herramientas, que mi voz no valía. Entonces tenía que enfrentar muchísimos miedos, que era simplemente ir y pedir un aumento. Hoy por hoy no me pasa eso, ¿sí? Pero en ese momento sí fue muy importante. Entonces, en ese momento eran 50 dólares y hacía un montón de malabares, tenía un montón de trabajos para poder vivir y demás. Con el tiempo entendí que no importaba eso, porque empecé a enfocarme solamente en el trading y después me enfoqué solamente en el entrenamiento, en sus principios del programa PCT, y siempre tenía el mismo problema. Siempre tenía miedo de no llegar a fin de mes, de no poder pagar las cuentas, de tenerme miedo a mí misma, de que no me podía sostener sin ansiedad y demás, hasta que entendí que el problema no tenía que ver con cuánto ganaba, no tenía que ver con cuánta seguridad tenía desde el exterior, sino que dependía de la seguridad que yo tenía en mí misma. Y fue ahí que me entrené en poder atravesar ese miedo y en poder realmente darle profundidad o ir a la profundidad de ese miedo que me estaba trabando. Porque es como les decía antes, ¿no? Todo lo que uno quiere recibir, ¿sí?, de resultados en la vida, en el trading, en los negocios, en el amor, en las relaciones familiares y demás, pero todo lo que uno quiere recibir, tiene que estar preparado también para recibirlo. Y tiene que hacer un cambio o una transformación que de verdad es 100% interna. Atravesar ese miedo con la convicción de que atrás de ese miedo está la vida que vos querés. Está ese resultado, está ese objetivo, está ese retiro, está vivir del trading, está empezar a pasar de demo a real, ¿sí? Entonces, no importa tanto cómo lo gestiono, porque eso es imposible, sino que tengas la suficiente conexión emocional para poder decir, ok, lo atravieso esta emoción, atravieso este miedo, le doy lugar a este miedo, porque atrás de ese miedo está la vida que yo quiero. Y una vez que vos lo atravesás y ves que no pasa nada, cada vez que aparezcan nuevas situaciones similares a las que ya atravesaste, realmente ese miedo va a quedar chiquito. Realmente a mí, atravesar el miedo de ir y decir, che, me puedes aumentar, que estoy cobrando 50 dólares, no me alcanza ni para pagar la facultad, y a la par tenía que tener 4 trabajos para poder bancar todos mis estudios y la vida, ¿no?, de un adulto. Hoy por hoy no me da miedo pararme delante de nadie y hacerme respetar en lo que yo considero que valgo, pero en su momento eso me dio mucho miedo. Cuando empecé a tener el entrenamiento y tenía que tener llamadas, ¿no?, con las distintas personas que querían entrar al entrenamiento,
lloraba muchísimo después de cada llamada si me decían que no, porque me sentía rechazada y sentía que no valía nada de lo que estaba haciendo, hasta que empecé a trabajar en mi valor personal y que mi valor no tenía que ver con que si alguien elegía o no elegía estar entrenándose conmigo. La diferencia es que en el trading nadie te va a decir que no, nadie te va a decir si vales o no vales, nadie te va a decir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Lo único que vos tenés como parámetro son los resultados que tenés con el mercado y con tu balance. Entonces sos vos el que se va a decir si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si vale, si no vale, si respeta, si no respeta. Solamente vos vas a hacer tu vara. Entonces, si ya te vas a hacer tu enemigo, bueno, sé un poco más inteligente y convertite en tu amigo y en tu aliado y empezar toda esta parte que en definitiva es como que si querés evitar atravesar el miedo, pero en definitiva estás como abrazando ese miedo y lo vas llevando a todas las áreas que tiene el trading en particular, ¿no? Armás tu plan de trading con miedo a fallarte, armás tu estrategia con miedo a romperla, empezás a escribir en tu cuaderno de psicotrading con miedo a no hacerlo un día a la semana, te decís que vas a respetarlo, pero ya tenés miedo de no cumplirte. Entonces, bueno, ¿por qué no empezar a darle lugar a ese miedo y poder identificar a qué le tenés miedo, qué es lo que realmente te está dando miedo? Porque te aseguro que no es el miedo a perder, es el miedo a otra cosa, que puede ser el miedo a fallar, el miedo a no cumplir con tu palabra, a no cumplir con lo que vos dijiste que ibas a hacer, y todos esos diálogos internos que tenemos, ¿no? Cada uno, y el desafío en el psicotrading y en la vida en general, y en el desarrollo personal y en la psicología, es que esos diálogos internos empiecen a ser aliados. Porque si tenemos en cuenta de que el miedo va a estar, por lo menos seamos nosotros aliados incluso de ese miedo. El otro día mi suegra me dijo que el miedo siempre iba a estar al lado de nosotros y que el único lugar que le podíamos dar era que, como si fuera un auto, el miedo va al lado nuestro de copiloto y no tiene ningún tipo de derecho ni a cambiar la música, ni a cambiar el recorrido. Lo único que hace es estar con el cinturón de seguridad y está mirándote. Y a mí es como que una imagen que me quedó muy presente, porque en definitiva es eso, el miedo va a estar siempre. Y cuanto más lo podamos reconocer que algo nos da miedo y lo podamos poner en palabras, más chiquitito se hace. O sea, el desafío que tenés es hacer ese miedo chiquito. Y reconocerlo y darle lugar, y en base a eso después puedes tomar otras acciones y otras decisiones, pero siempre van a ir en base a que lo puedas reconocer. Y para poder reconocer ese miedo tenés que ser una persona que pueda reconocerlo, que sea responsable y consciente de que ese miedo está, porque es muy fácil decirte que reconozcas el miedo y reconozcas la emoción, pero si no sos consciente, si no estás dispuesto a enfrentar esa emoción, a sentirla, a vivirla, a poder ponerla en palabras, a poder vivenciarla en tu cuerpo, a poner palabras de cómo se siente en tu cuerpo, qué es lo que te está molestando, a poder hacerla cada vez más consciente, de verdad habitar esa emoción. Si no estás dispuesto a hacer eso, no vas a poder atravesarla, por lo tanto no vas a poder lograr lo que vos querés. Entonces, en definitiva, no tiene mucho sentido que aprendas cómo gestionarte, que aprendas cómo completar un cuaderno de psicotrading, o que aprendas las mejores estrategias del mundo, o que aprendas lo que sea, si no estás dispuesto a atravesar este primer paso, y que es literalmente atravesar las emociones. Entonces, bueno, lo que yo te propongo ahora es que puedas darle lugar, que realmente te tomes un momento para agarrar tu cuaderno de psicotrading y que puedas identificar cuál es ese miedo que te está trabando, que te aseguro que no es el miedo a perder, que le puedas dar lugar y que lo escribas, y escribas todo lo que surja, todo lo que surja por tu cabeza, que es el inconsciente hablando, que lo puedas bajar en un papel. Porque cuando nosotros, o sea, pensemos en el cerebro, ¿no? Que en la cabeza hay muchos pensamientos, la información entra por un montón de
de sentidos, ¿sí? Por todos los sentidos entra información. Entonces, si toda la información está acá, es una bruma de pensamientos, yo la bajo a un papel, no solamente estoy bajando la información a modo de escritura, sino que después esa información puede bajar, o sea, al contrario, puede ingresar a nuestro cerebro ya más masticada a través de los ojos, si a través de leerlo, o si lo voy a leer en voz alta, ingresa también por nuestros oídos, ¿sí? Pero va a entrar masticada la emoción, ¿sí? Entonces, ese es el desafío, que le puedas dar lugar a ese inconsciente, a esa emoción, y que te aseguro que cuando la vuelvas a incorporar, ya va a haber pasado unos minutos hasta que hiciste todo este circuito de sentirla, vivenciarla, escribirla, ponerlo en palabras, volverlo a leer, volverlo a incorporar. Ya va a pasar todo un tiempo en este circuito y te aseguro que tu parte ya más consciente, porque ahí es donde entra la verdadera conciencia, tu lado consciente va a poder dar una respuesta más objetiva de eso que está pasando, incluso poder decir, che, ¿sabes qué? No era tanto lo que yo creía, no era tan grande ese miedo. Ahí es el verdadero proceso de hacer que el miedo sea chiquito. Y en todo caso, como le digo a todos los alumnos del entrenamiento, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo actúo de tal manera? Una vez que vos puedas reconocer eso, te invito a que puedas hacer una lista de cómo tenés que ser para lograr todos los objetivos que vos te propusiste en el trading. Y después sí, te invito a que te puedas entrenar en el entrenamiento Traders Conscientes, que te entrenes conmigo para justamente trabajar en todas esas formas de ser que hoy te están trabando para alcanzar la verdadera rentabilidad en el trading. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase. Y bueno, nada, los invito a seguirme y a que me estén contando cómo les fue con esta actividad. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video.